Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Es muy importante darle a conocer los hechos que vamos a narrar al ejército de Colombia, al gobierno de Colombia, que aunque es socialista, pues fue elegido democráticamente. Y así no cumpla con su deber, pues tiene que saberlo para que si pasa algo más grave, se pueda comprometer con la política internacional, o digámoslo más bien con, con la opinión internacional. Hay soldados de Colombia profesionales que fueron a prestar sus servicios a Ucrania. Están en la guerra de Ucrania. Muchos les dicen mercenarios. En realidad, según un informe de Radio Francia Internacional, al cual, el cual pudimos ver, nos deja muy claro qué fue lo que pasó. A raíz del gobierno de Gustavo Petro, que descuidó las fuerzas militares, que les quitó todo el poder, para empoderar en cambio la paz total, que no es más que el rearme de la guerrilla, inclusive con drones. A raíz de esa política de tumbar a todos los generales importantes de lo que vienen de atrás, con mucha experiencia en la guerra contra la guerrilla, de la cual el presidente Gustavo Petro perteneció, o a la cual el gobierno, el señor Petro perteneció. Toda esta gente fue destituida y quedaron otras líneas del ejército y de las Fuerzas Armadas. Pues bien, dentro de este recorte intencional de Petro, desconfiado de todo el mundo, porque él sabe de trampas, él sabe cómo hacerle un fraude a la democracia y la ha cumplido porque pues ya ven los territorios ocupados por la guerrilla, manipulados como se quiere, en muchos dominados, inclusive para la hora de acostarse de la gente por la guerrilla, muchos carnetizados y muchos obligados en las próximas elecciones del 31 de mayo a votar por el partido de izquierda. Pues todas estas cosas que hizo Petro al comienzo de su gobierno, que está por terminar el próximo agosto, ojalá que fuera antes, pero no lo va a hacer, porque cada día de Petro, como lo vimos diciendo durante todos estos años, no se sabe cuándo va a ser peor. Pues resulta que estos militares con experiencia y esta guerra que hemos tenido en Colombia desde el siglo XX, sí, desde los años 50, con guerrillas, único país del mundo con guerrillas, ahora narcotraficantes, pero siguen siendo también guerrillas. Pues el ejército de Colombia había optado por contratar hombres y mujeres con aptitud y con actitud de combate, listos para pelear por Colombia. Y esos soldados fueron incorporados a los ejércitos de Colombia en los gobiernos pasados y eran llamados soldados profesionales, que apoyaron a la fuerza pública, que pelearon contra las guerrillas y que durante el gobierno de Álvaro Uribe no les faltó mucho para derrotarlas por completo. Estas fuerzas especiales de soldados profesionales pagadas por el gobierno voluntariamente en la guerra, tenemos gente cercana que participó de esos ejércitos y que vivían de eso, sostenían a sus familias con ese trabajo de defender a Colombia profesionalmente.
Inclusive recordamos mucho en los años, finales de los años 90, hubo un ataque cerca de San José del Guaviare. Se llevaron soldados bachilleres a campos de guerrilla. Muchos de ellos fueron secuestrados, pero los soldados profesionales, sin pensarlo dos veces, ingresaron en esa zona y los sacaron, los rescataron. Pues bien, estos soldados profesionales, al iniciar el gobierno Petro, pues él decide que va a hacer conversaciones de paz, mesas de paz, con toda clase de grupos guerrilleros, malhechores, narcotraficantes, eh, extorsionistas y demás. Por lo tanto, desmantela las fuerzas militares, no solamente tumbando las líneas más importantes de combate y de experiencia y de inteligencia de las fuerzas militares, sino también esta área de los soldados profesionales pues queda descuidada. Estos muchachos tienen ya una forma de vida, aprenden a vivir en la guerra, aprenden a defender causas y se presenta la oportunidad de irse a combatir por la democracia del gobierno, o mejor, de la nación ucraniana, con Vladimir Zelensky. Con contratos profesionales, con procesos de reclutamiento, con entrenamiento, llegan a las fuerzas militares de Ucrania, se unen a los ejércitos y han estado combatiendo allí, en la guerra contra el invasor excomunista, pero muy peligroso, Vladimir Putin, que no le tiembla la mano para matar a quien sea por imponer su voluntad, que viene de la vieja cultura soviética de invadir no solamente los territorios, sino las mentes de muchos. Y muchos de esos objetivos los logró en Cuba. Y Cuba, gran maestro, gran alumno de la ex Unión Soviética, pues los repartió por América Latina. Y los guerrilleros de Colombia aprendieron esa manera, esa ideología, se envenenaron y hasta el momento no lo han podido superar, aunque la Unión Soviética fracasó, aunque China, siendo, ellos dicen, un régimen comunista, pues es la segunda potencia económica del mundo, que vende de todo, a todo el mundo, inclusive tecnología, inclusive infraestructura, de la cual la misma Colombia se está favoreciendo. Pues los soldados de Colombia van a Ucrania. Han sido ya varios años de este abuso por parte de Rusia. Estados Unidos le dio la espalda con el presidente Trump. Y pues Ucrania tuvo que aprender a defenderse sola, especialmente con los drones. Empezaron con su experiencia, porque es que Ucrania, tecnológicamente hablando, es muchísimas veces más grande que Colombia. Lo ha sido siempre. Ucrania ha sido la base, el cuartel de mucha tecnología de aviación. Por decirlo menos, la empresa Antonov, que tiene el carguero más grande del mundo, inclusive en actividad, es hecho en Ucrania. Tienen muchísima experiencia en aviación los ucranianos y son unos maestros en la computación. Esta combinación hizo que la imaginación fuera más allá de todas las realidades que aparentemente se ven como que Rusia va a ganar la guerra porque es más grande, porque tiene un ejército, que tiene armas atómicas y que es invencible. Pues Ucrania ha logrado probar, inclusive sin la ayuda necesaria
que ha sido un valiente y valeroso contradictor de Rusia en la guerra y muchas veces ha acorralado a Vladimir Putin. Dentro de esa experiencia, pues los colombianos estaban ahí y muchos de ellos comienzan a aprender de la guerra. Estos muchachos que deberían ser apenas son devueltos de allá, reclutados por el gobierno nacional de Gustavo Petro, del ministro de Defensa, que es un expiloto de helicópteros de combate, instructor de pilotos Black Hawk, es el ministro de Defensa. Pues debería haber una preocupación por estos soldados que han ido a Ucrania, muchos han regresado heridos, muchos se han retirado, y el ejército de Colombia, en lugar de aprovechar esa experiencia tan grande en la guerra para utilizarla contra los narcotraficantes de Colombia, de las FARC y del ELN, los ha dejado solos. Y pues tampoco los ocupa como soldados profesionales, porque como les dije al comienzo, Gustavo Petro desmanteló las fuerzas militares a propósito. Todo, acabó con todo. Les quitó armas, aviones, helicópteros, mantenimiento y mucho soporte tecnológico. Pues ellos no están interesados en revivir a los soldados profesionales y si se regresan soldados de Ucrania, no los van a contactar. Pues adivinen qué. Un informe de Radio Francia Internacional, el cual yo vi, describiendo esto que les estoy contando, la historia de cómo terminan los colombianos yéndose a una guerra que no les pertenece, simplemente por supervivencia, simplemente porque aprendieron a ser soldados de Colombia, a defender a Colombia, a irse contra la guerrilla y tienen mucha experiencia y Ucrania los contrata, les paga en dólares, pues ellos continúan con algo que ellos consideran un trabajo. Ahora les dicen mercenarios, pero se les olvida que están defendiendo una democracia que está siendo violada por un dictador, Vladimir Putin, que él sí utilizó la compañía Wagner de mercenarios, de matones, asesinos a sueldo, que matan al que sea, al que el contratista tenga como objetivo. Y pues Rusia tenía el objetivo de que tenían que acabar con los ucranianos, hacer un genocidio de Ucrania. Quieren imponer la lengua rusa como lo hicieron en el siglo pasado, no solamente con Ucrania, casi toda la Unión Soviética fue alfabetizada a punta de fusil por los rusos. Había muchos países que hablaban diferentes lenguas, pues no, Stalin y toda esa ideología comunista invadieron esos territorios, como Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Uzbekistán, todo eso lo invadieron y tenían diferentes lenguas, pero ellos se las impusieron a la fuerza. Pues al gobierno colombiano no le interesó la experiencia de estos soldados. Y Radio Francia indica, entrevista a dos ex soldados profesionales que fueron a la guerra de Ucrania. Ya están en Colombia y uno de ellos cuenta, atención señor Petro, atención señor ministro de Defensa, piloto, instructor de guerra. Varios de estos hombres que están en Colombia son expertos o tienen entrenamiento en drones. Solo hace unas 24 horas se supo que Iván Mordisco tiene pensado atacar la base aérea de Catam con drones, con bombas. ¡Qué casualidad! Pues dice Radio Francia y dice el entrevistado por Radio Francia que los grupos guerrilleros de Colombia, las FARC, están contratando a estos expertos militares que fueron soldados profesionales de Colombia, que fueron a Ucrania y que ahora tienen entrenamiento en drones. Ellos los están contratando. Les deben pagar bien.
porque tienen no solamente experiencia en combate en Colombia, sino ahora en Ucrania y además conocen cómo pelear con drones. Peligrosísimo para el ejército de Colombia, desarmado por Gustavo Petro. Y por eso ha habido tantos ataques, tantos muertos, tantas bases bombardeadas con drones. Esa es la explicación. Lo vimos en Radio Francia y Colombia tiene que estar alerta. Y sobre todo, nuestras autoridades militares, en lugar de estar persiguiendo a estos que les dicen mercenarios y que fueron soldados de Colombia y que tuvieron que irse porque no había trabajo en Colombia y tenían que continuar con su profesión de ser soldados, y ahora tienen la experiencia, pues es el ejército de Colombia el que tiene que llamarlos y esa experiencia que tienen en drones ser utilizada contra las FARC y el ELN. Y no dejarse adelantar por estos matones narcotraficantes de las guerrillas, que ellos sí saben lo que valen esos soldados. No se sabe cómo los encuentran, pero los han encontrado según este militar que fue a Ucrania y fue entrevistado por Radio Francia, y él dice que hay amigos que le han contado que lo contactaron de las FARC y que están trabajando para ellos. Y ya han escuchado cómo las FARC están actuando con drones en todas partes de Colombia. Así, amigos, que esta es la realidad. No podría ser peor, pero podría ser positiva si tuviéramos unos dirigentes militares, sobre todo un comandante de las Fuerzas Armadas, que verdaderamente quisiera defender a Colombia, para que tomara a estos soldados con experiencias internacionales y ahora en drones y defender a Colombia y no atacarla. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.